Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, acompañados y protegidos por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy nos acompaña nuestra coordinadora de la Unidad Experimental de Conservación Adaptativa y Preservación, la profesora Magda Bardina García. Saludos, Magda. Los saludos, decano, un placer estar aquí. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y nuestro distinguido profesor asignado a la misma unidad, el profesor Roberto García Torres. Saludos, Pío. Buenos días. Buenos días, Luis. El profesor y la profesora ciertamente están encargados de una de las unidades de mayor aceptación en nuestra escuela. Ciertamente nuestros estudiantes es uno de los temas que prefieren al momento de escoger su grado menor, y obviamente demuestran a lo largo de toda su carrera un gran entusiasmo por esos cursos y por ser y haber sido estudiantes de ustedes. O sea que les agradezco como decano eso, porque ciertamente sabemos y conocemos y destacamos las excelentes evaluaciones que los estudiantes dan sobre sus cursos y sobre ustedes, y eso redunda en beneficios de la universidad y de la escuela. O sea que les agradezco eso de entrada. Y nos habla muy bien acerca del tema. Yo no estoy tan seguro de que todas las personas que están escuchándonos en este programa entienden qué es esto de la preservación o del patrimonio, y mucho menos cuando le añadimos conservación adaptativa y esos términos que quizás para nosotros son comunes, pero no necesariamente para las personas que nos escuchan. Y a mí me parece de sumo interés, sobre todo viviendo y disfrutando de una ciudad como es la ciudad de Ponce, y viviendo en Puerto Rico, donde hay tantos ejemplos en nuestros centros urbanos y fuera de nuestros centros urbanos de un gran patrimonio construido. Yo creo que nos toca a nosotros un poquito hablar de qué trata esto, de qué trata patrimonio construido, de qué trata patrimonio en términos generales, cómo una estructura y cuáles son las razones por las cuales una estructura puede ser considerada de valor histórico y dignos de preservación, digno o digna de preservación. Y para eso estamos, porque estamos nosotros para educar. Recientemente, hará 2 semanas, se celebró por parte del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico la Semana de la Preservación y la Semana del Patrimonio. Y qué mejor que aprovechar esa coyuntura para hablar con ustedes, que son unas personas educadas en el tema. O sea que a mí me gustaría comenzar con lo básico. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio construido? ¿Y cuándo y cuáles son las razones por las que un edificio en particular se puede determinar como patrimonio histórico digno de ser preservado? Vamos a empezar con esas preguntas. Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan pues reconocen el valor arquitectónico de algunos edificios, quizás porque le ven antigüedad, o quizás porque estéticamente les resulta más atractivo, pero es un poquito más allá que todo esto, y me gustaría que ustedes pues orientaran a nuestra gente sobre estos temas. Si pueden empezar como quieran, Magda, Pío, como entiendan.
Pues mira, muchos saludos y de nuevo gracias por la oportunidad de estar aquí con usted y con el público que nos escucha, ¿verdad? Pues mira, la palabra patrimonio es una palabra que se utiliza para muchas cosas. Si tú vas literalmente al diccionario, esos son los conjuntos de bienes y derechos que tiene una persona o una empresa. Ese es el patrimonio de una persona. Así que esa palabra se utiliza a decir, pues el aeropuerto es nuestro patrimonio de Puerto Rico, o el yunque es patrimonio de nosotros. O sea, es algo que nos da un sentido de pertenencia, es lo más importante. Entonces, cuando lo hablamos de los edificios históricos, pues nos referimos a aquellos edificios que nos pertenecen como comunidad, ¿verdad? No es que seamos los dueños, es que tenemos un sentido de pertenencia porque ellos forman parte de la ciudad y del país. Y en ese caso, cuando son estructuras de valor arquitectónico, es cuando caen en la categoría de patrimonio arquitectónico. Ahora, ¿cómo medimos, cómo tú catalogas un edificio en el caso de Puerto Rico? En el caso de Puerto Rico, se pusieron de acuerdo tanto el Instituto de Cultura, toda la reglamentación estatal con la reglamentación federal, para determinar que para que un edificio se pueda considerar histórico, tiene que tener más de 50 años. Eso es para considerarlo histórico, que no quiere decir que todo lo que tenga 50 años se puede catalogar como de valor histórico, porque entonces hay que ver los méritos de cada edificación y ahí es que entra el análisis, ¿verdad? En Puerto Rico, tú nominas una estructura de valor a través de la Junta de Planificación con unos procesos de designación de sitios y zonas históricas, donde se pasan unos procesos. En el caso de tener zonas históricas, se denomina a través de un proceso largo donde se hace un estudio de toda la ciudad, se pasa una serie de procesos, se somete en la Junta, pasa por unos comités y una vez se designa ya queda una zona entera como zona histórica. Pero dentro de esa zona histórica hay edificios de valor histórico y otros que no necesariamente tienen valor. Tú puedes tener una zona histórica donde hay solares baldíos, como es el caso de Ponce, que obviamente eso no tiene valor histórico. Así que ahí entran unos niveles de valoración que se analiza visitando edificio por edificio y asignándole unos valores específicos a cada edificio. Ese es en el caso de las zonas. También cualquier privado que tenga interés en nominar una estructura como histórica puede llevar a cabo el mismo proceso ante la Junta de Planificación, someter todos los documentos que se requiere, pasa por el comité, de hecho yo pertenezco a ese comité, y entonces se analizan todos los pormenores y los valores de la estructura y se determina si se le da el valor o no. Claro. Eso es Qué en bueno. aspecto formal. Sí, qué buena explicación. Y quisiera, a ver si me puedes ayudar con algo más. Una estructura de valor histórico, su valor no necesariamente radica exclusivamente en su valor arquitectónico, ¿verdad? Correcto. Puede haber estructuras que no tengan un gran valor arquitectónico si lo analizamos nosotros los arquitectos, pero que hayan sido escenarios de algún evento histórico y por lo tanto sea meritorio de ser preservado. Es así, podemos entrar un poquito en eso también para Sí, distinguir. sí, 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 correcto. De hecho, en eso la Oficina Estatal de Conservación Histórica tiene unas categorías para tú inclusive someter una estructura al Registro Nacional de Lugares Históricos, que esa es otra manera de hacer un registro de estructuras históricas. Ellos tienen unas categorías. Tú puedes someter una estructura por el valor de la arquitectura como tal, porque es un arquitecto distinguido o porque ocurrió un evento importante o porque nació una persona importante. Te doy ejemplos. En el caso de Ponce tenemos de todo. Esta es la ciudad que tiene de todo. Así que en el caso de Ponce, un evento importante significativo fue la masacre de Ponce. La masacre de Ponce se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos, no por el valor arquitectónico, porque es una unidad más que sí tiene su valor característico comercio vivienda, pero en realidad está en el registro por el evento de la masacre de Ponce. En el caso, por ejemplo, de la Casa Paoli, que está en la calle Mayor acá en Ponce, esa casa está en el registro nacional porque ahí nació el tenor Antonio Paoli. Hay casos donde nació Muñoz Rivera, Muñoz Marín, y tú miras las casitas y tú dices, ¿pero qué es eso? Una casita pequeñita, humilde,
pero tiene su valor. Inclusive, el valor de una estructura y el valor hasta monumental no se da porque sea grande, se da porque son piezas insustituibles, son piezas únicas. Y tú te puedes tener una pequeña casita de arquitectura vernácula, bien pequeñita, la más chiquitita, la que más a veces está deteriorada, pero son de las pocas piezas que nos quedan de esa arquitectura vernácula del país. Eso tiene valor histórico Claro, también. porque en ese caso en particular es importante para mantener un tracto, un tracto histórico, porque si no, pues las sociedades crecemos sin recordarnos de qué fuimos o de qué hemos hecho o de dónde venimos y qué más testimonio que la arquitectura, ¿verdad? Porque la arquitectura, como Correcto. digo yo en la introducción, pues siempre ha acompañado al hombre y ha albergado la actividad del hombre. O sea que es un gran testimonio en ese sentido. Gracias por esa introducción. Ciertamente yo creo que debe de haber ayudado a muchos a aclarar algunas de las dudas. Eh, ¿Qué tan amplio ustedes entienden que es el conjunto de edificios patrimoniales en Puerto Rico? ¿Y dónde están estos mayormente ubicados? ¿Están en zonas urbanas, en zonas rurales? En algunas zonas urbanas en particular. ¿Qué tan amplio es este conjunto patrimonial construido de Puerto Rico? Para los que hemos tenido la oportunidad de movernos a través de la isla y poder llegar a sitios que quizás nadie tiene la capacidad o el interés en un momento dado de moverse, porque no ha existido un motivo real o un reconocimiento real, te podría decir que es incalculable. En términos de lo que acaba de explicar Magda, es incalculable. Lo que pasa es que tenemos que empezar a tomar selección sobre todas estas cosas, pero más aún cuando hay la intención de la intervención de uno de ellos, donde esté, no importa dónde esté, si es parte de un conjunto, si es una pieza independiente, su tiempo o su época de construcción, su materialidad, pero más allá de la materialidad es la metodología de construcción envuelta, porque viene por muchas razones, ¿verdad? Hay hay edificaciones sumamente importantes en el área cafetalera, como haciendas cafetaleras, y la materialidad y la metodología de construcción tienen mucho que ver con su historia o el tiempo en que se ocurre y qué lograron hacer desde ahora no tan alejado, pero en aquel tiempo que no había carretera, estaba más alejado, todo el movimiento que hubo que hacer para adquirir materiales, para tener mano diestra, para poder desarrollar, y en muchas ocasiones, sin uno saberlo, luego de estar haciendo investigación, resulta ser que hubo mano envuelta en algún tipo de diseñador, arquitecto, ingeniero, que haya tomado participación en las decisiones de cómo se hicieron esas cosas. Así que es bien competente, ¿verdad? Poder llegar a unas conclusiones correctas. Ahora, En términos de cantidad y volumen, tú dices, pero obviamente sí, aparentemente es bien abundante y cuando te escucho decir correctamente de que mucho del patrimonio construido o hay mucho patrimonio construido, debiera decir que está en lugares remotos. sí, Debiéramos inferir también que esos que están en lugares remotos, no tan evidentes, no en el viejo San Juan, no en el centro histórico de Ponce, están en peligro, en gran peligro de desaparición porque no hay nadie que los esté observando. Nadie lo no, y al fiscaliza. día de hoy ya ha sido pasado de mano en mano a gente que ni siquiera tiene que ver con la relación familiar. Y como tú sabes, cada persona que tiene una propiedad tiene unas necesidades, no tiene Orientación. orientación real o intención real y la adapta a la vida que esté teniendo o la necesidad que tenga. Ujú. Entonces, uno tiene que recobrar esa memoria descriptiva de la construcción, de la metodología y ver hasta qué punto dentro de toda esa estructura lo que se conserva como un valor para nosotros, pues tiene una definición de un área en específico, las otras no.
Y eso en términos numéricos es interesante porque eso va a seguir cambiando, porque con este tema de los 50 años ya hay una serie de estructuras que están entrando al grupo de valor y es el valor de arquitectura moderna. Entonces Claro. empezamos a entrar en tipologías como lo es las casitas de Rubel, las casitas de acá, pues son las de o sea, esa arquitectura moderna que tiene tanto valor también. Es correcto, y qué bueno que me estás diciendo esto, y quiero amarrarlo un poquito antes de irnos de lo que acaba de mencionar Pío. Quiero preguntarles, y llegamos a eso porque esa parte de la arquitectura moderna, de la arquitectura que nos es tan familiar, está ciertamente impactada con lo que voy a preguntar, y es que el, la mayoría de las personas no necesariamente valoran o aprecian como debieran de apreciar el lugar donde están residiendo. Y entonces las intervenciones no son las más acertadas al grado de que esas adaptaciones que hacen, como decía Pío, para sus usos, resultan en desfiguraciones de la arquitectura, las desfiguran completamente y su Totalmente. rescate se hace más complicado. Y por eso quería, y perdón que te interrumpiera, Magda, porque eso particularmente nos está pasando con la arquitectura más reciente, ya de los años 50, 60, a partir de los 40. Recordemos que en el 49 se construye o se inaugura el Caribe Hilton, o sea que a partir del 49 que entra el movimiento moderno a Puerto Rico, nos resulta demasiado de muy reciente, demasiado de muy común, y el aprecio tiende a bajar. Es así, y entonces la intervención tiende a ser más agresiva con esas estructuras. Y además que no están protegidas. Además que no Porque están... si los conjuntos no entran en un paquetito de protección, pues no tienes manera de regularles los cambios, porque van a irse a los cambios simplemente, someto un permiso de remodelación, le cambio la bóveda por techo plano o le pongo un techo a dos aguas con teja y están felices como nosotros aquí. Claro, claro, claro. O sea que No hay llegará un lo que control, no tú... hay un control. No hay control. Lo que tú estás mencionando, digo, alguna persona que verdaderamente aprecie podría entrar en registrar su casita como un registro, como parte del registro de estructura histórica, pero lo que tú mencionas es que quizás debiéramos de llegar, y sería, yo creo que las protestas serían inmensas, a un área como Roosevelt o un área como Baldrige, declarar la zona de interés histórico. Yo personalmente vivo en una estructura interesantísima, diseñada en los años 60, que ganó premios y demás, y es increíble las deformaciones que están ocurriendo en una estructura que supera por mucho los 50 años ya, pero que mis vecinos las intervienen y las intervienen sin ningún tipo de consideración a lo que fue originalmente. O sea que ahí estamos perdiendo un montón de nuestro patrimonio. Mencionaste un sitio bien neurálgico, ¿verdad? Baldrige y Roosevelt, pero nos olvidamos del sector ingeniero que está entre los dos. Y ese sector ingeniero fue construido obviamente por muchos colegiados del Colegio de Ingenieros, pero se nos olvida que fue Colegio de Ingenieros y Arquitectos Sí. y Agrimensores. O sea que muchos de los diseños vienen por arquitectos, amigos de los ingenieros porque trabajaban juntos y demás. Eso, que hay una gran calidad de diseño y construcción en los dos aspectos, se ha trastocado grandemente. Grandemente. Y eso ocurre, estamos mencionando el área metropolitana de San Juan, pero en realidad hay grandes ejemplos aquí en Ponce, Arecibo. Aquí en Ponce, pues la Ponce Cement está el otro todo lo que se empezó a generalizar como desarrollos que venían dispuestos desde los Estados Unidos, como lo que fue Rupert, como tal, se replicó aquí en Ponce. Puerto Nuevo se replicó aquí en Ponce. ¿Qué otro? La Riviera, el sector de la Riviera y Río Piedra se replicó aquí en Ponce, en Arecibo también. O sea que hay en Mayagüez también. No, y aquí en Ponce hay unos conjuntos Art Deco que son impresionantes también, llegando por el área de la cementera, que es un conjunto increíble. El diseño de los módulos es una belleza, es una belleza. El concepto de los patios interiores, o sea,
Yo Ese es creo el origen de Rupert. yo creo que de las cosas más importantes, Luis, que quisiéramos que el público entienda es, volvemos, el patrimonio es aquello que nos pertenece, aquello de lo cual nos sentimos orgullosos. Ujú, No importa el estilo, no importa la época, no importa el año, yo no lo mediría por año. Yo creo que eso es terrible, medir la arquitectura por año. Puede ujú, haber algo hecho ayer que sea maravilloso y eso ya es una ujú. arquitectura patrimonial de Claro, valor. claro, 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 claro. Por eso yo siempre pienso que cada estructura se analiza por sus valores, como las personas. Tú tienes unas características, él tiene otras, yo tengo otras. Todos somos personas, pero tenemos Ujú, valores que siempre podemos destacar de cada uno de nosotros. Creo que esa es claro, de las cosas más importantes con el patrimonio. claro. Y qué pena nos da sobre todo a aquellos de nosotros. A mí me dio eh, una sensación de pérdida tremenda. Eh, Pilarín, mi esposa y yo vamos a cenar con mucha frecuencia a un restaurante que queda rodeado precisamente de una de estas urbanizaciones, de la urbanización Roosevelt. Y había una casita Art Deco que estaba, yo creo que idéntica de cómo se construyó. Y un día estábamos no cenando, almorzando, y cuando voy saliendo veo, ya tú sabes, la escuadra de constructores que bajándose y Demo empezando, Day. la triste actividad de desfigurar la casa. Mira, yo me detuve, yo paré, pregunté quién era el foreman, traté de averiguar quién era el dueño. Me dijeron el dueño, llamé al dueño, no, Le dijiste de todo. no pude, no, traté de convencerlo, de hacerle ver el valor de la casa. Es de las pocas casas que no había sido ni tan siquiera expandida ni nada, estaba pero exacta. Una casita pequeñita. Pero obviamente las intenciones y el interés económico supera por mucho cualquier argumento que uno le pueda dar de conservación y nada, es una pena cada vez que voy a grado tarde que cojo otra ruta y no paso por enfrente a la casa. No es así. Bueno, Y no estoy exagerando, lo estoy diciendo de no, no, verdad. te lo creo. Yo pienso también que de los lugares que más dolor da ver todo lo que se ha perdido es Condado. Contado. Esa zona de Condado, cuando tú ves los edificios, y tú ves la única pobre casita que queda simbólica en el medio sobreviviendo. Que Dímelo a mí Esa, que muchas de esas casas fueron diseñadas por el socio fundador de la firma, Joseph O'Kelly, y yo terrible. las he visto demoler. Bueno, nada, este es el final de nuestra primera mitad del programa. Yo espero que a todos los que nos estén escuchando estén interesados y que si residen en una casa que ustedes empiezan a verle los rasgos que tienen algún valor arquitectónico, mida bien cualquier intervención que esté considerando hacer en dicha casa. Sin más nada, nos vemos en los próximos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Regresamos en unos instantes. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimiento de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúan conmigo y les agradezco que no me hayan dejado solo, nuestra coordinadora de la unidad experimental y de conservación adaptativa y preservación, la profesora Magda Bardina García, y el profesor Roberto García Soto, a quien aprovecho, le pido disculpas porque he sido informado que le cambié el apellido y le llamé Torres, Roberto García Soto, a quien todos conocemos por Pío. O sea, mis disculpas, profesor, por error enmendado. Dicho eso, estábamos en un tema muy interesante. Nos habíamos quedado discutiendo el asunto obviamente estamos hablando del patrimonio histórico, pero habíamos quedado discutiendo en el valor de esa arquitectura que es más reciente a nosotros, que por lo tanto nos es más común, es como más cotidiana
y es la que más en peligro está, que es la arquitectura perteneciente al movimiento moderno, una arquitectura que en Puerto Rico, el movimiento moderno, aunque en Europa surge en los años 20, en Puerto Rico en realidad yo creo, si ustedes coinciden conmigo, que podemos hablar de que el movimiento moderno se empieza a manifestar ya a finales de los años 40 y se Claro, sí. extiende, y se extiende como hasta los años, mediados de los años 80, finales de los 70. Y es una arquitectura que no me parece que esté en tan alto aprecio, no por todo el mundo, y que es abundante. La mayoría de la gente mm, no conoce dos datos. Uno, de que la humanidad ha construido más de los años, construyó más en la segunda mitad del siglo XX, del pasado siglo, que lo que había construido, por lo menos con carácter de permanencia, en toda la historia anterior. Y, y en el caso de Puerto Rico, tengo que decir que la presencia de la arquitectura moderna coincide con los momentos de definición política de Puerto Rico, de la idea de crear una imagen nuestra propia, de que la arquitectura acompañara a ese Puerto Rico nuevo, moderno, que se estaba lanzando, y lo vemos pues no solamente en las ciudades, sino lo vemos en las instituciones. Obviamente lo vemos en la Universidad de Puerto Rico, lo vemos en el Centro Médico, lo vemos en muchos lugares manifestarse con arquitectura de mucho interés, que tiene los dos valores que tú nos habías mencionado, Magda, que es tanto el valor arquitectónico de ese periodo de la arquitectura, como el valor histórico, Histórico. el valor histórico por lo que ocurre. Habías mencionado también mucha de la arquitectura que se pierde en sectores como Miramar y Condado, y en sectores de aquí, Correcto. que la Alhambra, por ejemplo, acá en Ponce, mucha arquitectura que ya es de un periodo quizás anterior del Revival Español y que pertenece a grandes arquitectos, y que mucha de ellas ha sido desfigurada. De todas Pues maneras, yo el plato está servido. Yo no sé si quieren abundar sobre este tema y lograr concientizar a quienes nos están escuchando, que quizás son dueños o habitan en alguna estructura de esta, que no necesariamente tiene que ser gran arquitectura, de esa que es evidente, porque nadie que viva en el Castillo Serrayes va a tumbarlo, pero puede ser que haya una versión que esté residiendo, y que le pueda llegar nuestro mensaje de que analícelo y trate de conocerlo. sí, voy a pasar. Es importante que Pío hable porque yo creo que el tema del cuidado, el mantenimiento y el respeto nos va a abarcar tanto lo tradicional como lo moderno, y creo que Pío tiene algo que nos puede aportar ahora. Claro. Discutía yo un poco con Magda acá, cómo podíamos abarcar en el tema y nos interesó mucho lo que es la arquitectura adaptativa. Ujú. ¿Por qué adaptativa? Porque es la realidad que vivimos el mundo entero. Sobre todo, cómo llegó a la decisión mundial de cómo atender todos estos casos. Pues mira, la guerra. En la guerra no se determinó que se podía bombardear y que no, se Exacto. destruyó. Está ocurriendo hoy día. Lamentable. eh, Regiones enteras, países enteros al piso Arrasado. completo. ¿Cómo se toca eso nuevamente? Si es que queda algo, ¿verdad? Ujú. Cosas naturales como lo que son los terremotos, y nosotros no pensábamos o no teníamos memoria de lo que pudo haber sido, y lo tuvimos. Lo tenemos presente y todavía nos estamos cuestionando qué se va a hacer. Pues todo este tipo de cosas nos trae también a colación de que para tocar todo esto, a nosotros nos ata increíblemente lo que es la conciencia histórica. Tenemos que tener una trayectoria bien fina de dónde estamos viendo, qué ocurrió con esa estructura, porque muchas estructuras se modificaron antes de que ocurriera, como lo que puede ser el mismo Teatro La Perla aquí. Ujú. Él fue parte de lo que ocurrió en el 1918, y luego en el 40 es que se rehace, se quedan algunos muros y paredes,
de ladrillo, pero la gran mayoría es de hormigón. Cuando yo visité ahora los trabajos que se están tratando de tocar, tenía que estar bien certero en ver dónde estábamos tocando, que si era ladrillo o era hormigón, y cómo íbamos a poder trabajar o fiscalizar lo que se estaba intentando hacer, si era prudente o no era prudente. Todo ese tipo de cosas nos da un reto bien grande, pero sobre todo la adaptación. ¿Con qué material lo vamos a hacer? ¿Hasta qué punto esa estructura acepta lo que le vamos a poner? Eh, pero sobre todo cuestionarnos, si no lo hacemos, ¿qué vamos a hacer? ¿La abandonamos? Ujú, ¿O le ujú, damos un uso adicional que para mí es lo que más valor nos puede sumar a nosotros? El que ujú. le da una continuidad histórica a una estructura que tiene su valor, tiene su capacidad y promete poder ofrecer mucho tiempo más de una manera óptima, sobre todo, porque el pensar original en todas estas estructuras se mantenía una conciencia de optimización de los espacios mayor que lo que tenemos hoy día. Así Claro, que eso que menciona va directamente a una de mis preocupaciones, es cuáles son los retos más grandes que enfrenta el rescate de una estructura patrimonial, ¿verdad? Y me ujú, parece que por lo que escucho de ustedes, hay dos retos principales. Uno es superar el grado de ignorancia, o sea, hacer entender al del conocimiento. propietario y a la comunidad del valor, sea arquitectónico o sea histórico, de esa estructura, sea porque por su valor individual o porque forma parte de un conjunto. Eso es uno de los aspectos que me parece que más... Lo otro son los costos, o sea, sí, porque cualquier adaptación y lo escuchamos muchas veces, de hecho lo escuchamos cuando se intentó demoler una estructura como fue el Hotel La Concha en Condado, que ujú, su costo de adaptar es superior a su costo de sustituir. Y entonces ujú. empezamos con esas evaluaciones, que adaptarlo es más costoso que sustituirlo. Sustituirlo es más económico, lo tumbamos y construimos algo nuevo con los nuevos estándares y las nuevas, y es más económico. O sea que ustedes coinciden conmigo en que quizás esos son los dos retos principales que tiene el tema de la preservación. Ese y el de los materiales también, el Ujú. poder conseguir los materiales que cada día se pone más complejo y obviamente eso causa unos incrementos increíbles en los costos En también. los costos, en los Y el costos. adiestramiento del personal para que lo trabaje. O sea, es un combo de Es, cosas que se suman. es bien difícil a veces, Luis, coger a una, si se puede decir, un grupo ya organizado como lo que serían los contratistas o los ingenieros, hasta los mismos arquitectos, y tratarlos de introducir nuevamente en una conciencia de ese tipo de situación, donde ellos piensan que solamente su logística de construcción, porque ya tienen la maquinaria, esto, lo otro, es como es más óptimo para ellos y es lo que debería ser. No siempre es así. Yo creo que un poco de pensamiento también no, y, y rasgar un poco en el intelecto de uno, tener la metodología correcta, nos puede llegar a soluciones tan económicas como las anteriores, pero se tiene que adaptar, se tiene que te digo, que entrenar más bien la conciencia de ellos para que su metodología se pueda reconsiderar en en la manera en que se va a lograr. Claro. Yo Sí, quería adelante. tocar un tema que no hemos tocado, Luis, y sé que es uno de los temas que te interesa mucho, es las intervenciones de las agencias en los proyectos. Mm. Y Sí, ¿cuáles son las agencias que intervienen y cómo que normalmente intervienen? Conocemos a Chipo y conocemos al Instituto de Cultura y cómo el hecho de que algunas de ellas se hayan construido una imagen de bloqueo y no de apoyo afecta precisamente a la noción de que es importante la preservación y la gente o el desarrollador opta por alejarse de las estructuras de valor que se puedan considerar de valor arquitectónico
y irse y construir cosas nuevas en otros lados. Por lo tanto, las estructuras de valor arquitectónico, de valor histórico, las estructuras patrimoniales quedan abandonadas sin que nadie las intervenga y las rescate por el mero hecho de lo difícil que a veces resulta todo el proceso. Pues, por ahí es que me gustaría que me enfocaras el asunto. Sí, obviamente, como tú has mencionado, existe la agencia que es el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es la encargada por ley del patrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Y está la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que es lo conocido como CHIPO. Chipo. CHIPO no fiscaliza todos los proyectos, CHIPO fiscaliza Eso, cuando entran los fondos federales eso es así. directamente, ¿verdad? Que en Puerto Rico, el Que son un 90% de los montón en casos, este exacto. momento. En este momento es un montón. Exacto. Yo te puedo comentar que trabajar con los dos es complicado, pero tienes que conocer cómo trabajar con los dos y tienes que conocer la regla para poder trabajarlo también. Yo creo que es una combinación de, quizás suene extraño esto que te voy a decir, pero de que yo voy a empujar el proyecto, no importa cómo, para que se logre algo en el edificio, pero yo estoy en contra de lo que la normativa me dice. O sea, si tú empiezas al revés en contra, pues ya vas a empezar con el pie izquierdo virado y vas a estar pues mal. O sea, pero, pero por otro lado, yo creo que los profesionales se tienen que educar para que hasta eduquen a quien te evalúa. Eh, Porque si tú tienes el dominio del tema y tú lo sometes de la manera correcta, tú puedes demostrar que tú puedes compartir en una estructura histórica actuaciones totalmente contemporáneas y tú puedes demostrar que tú tienes que actualizar una serie de cosas y hasta qué punto está, en qué condición la estructura para yo demostrar que tengo que utilizar esto, porque si no, no se salva. O sea, es mejor que dejar que se pudra, se caiga en canto o que se salve utilizando estas metodologías. Comentaba Pío ahorita el tema de las guerras y las cosas. Desde los años 30 se está diciendo en la Carta de Atenas que se usen materiales contemporáneos. Todo esto se lo están cuestionando desde los años 30, la Carta de Atenas, la Carta de Venecia, las normas de Quito, y todos ellos hablan de los materiales modernos. Claro. O sea, hay que poder saber esta conservación adaptativa, cómo combinarlo. Y eso con las agencias se puede hacer. Y en el Instituto de Cultura tú puedes someter un proyecto combinando y haciendo todos estos planteamientos y se puede. Con la Oficina Estatal de Conservación Histórica también. Pero no es un planteamiento fácil. Tengo que reconocer que es un proceso complejo y que te tienes que preparar bien preparado para someter el proyecto de una manera que fluya, Sí, de la claro, manera más rápida. y no quiero que se me malentienda, porque yo, por otro lado, debemos de agradecerle a ambas agencias y particularmente al Instituto de Cultura, sobre todo cuando había más capital local y no tanta intervención de dinero federales, gracias a ellos se le debe el que hoy día podamos disfrutar de muchos de los centros urbanos y de estructuras de valor arquitectónico patrimoniales que de otra manera se hubiesen perdido. O sea que ese mérito lo tienen ellas porque, sobre todo el Instituto de Cultura en principio, porque crearon conciencia sobre el valor del patrimonio. Eso era un asunto que no necesariamente se tocaba en los años 50 y en los años 60 y que entran en valor por un proceso educativo y de insistencia casi quijotesca del Instituto de Cultura. O sea, que agradecido está. El problema es que cuando uno tiene un cliente, un desarrollador que tiene interés en hacer algo, hay una percepción de que meterme en un distrito histórico, en una estructura histórica, le añade un burden, como dicen los americanos, o sea, le añade una dificultad adicional que de otra manera no la tendría. Entonces se alejan y el resultado es que los distritos históricos quedan abandonados o subutilizados y la misma estructura que pudo haber sido rescatada, adaptada, como dice Pío, queda sin uso y queda en abandono. O sea que ese es el gran dilema, me parece a mí. Yo creo en la práctica realmente que es lo que más nos ha tocado, en vez de rehuirle y dejar la cuestión de decir,
vamos a avanzar en todas las demás partes y ya cuando estemos listos le presentamos todo. No lo hagas. Empieza a presentarle cada cosita, Desde los porque conceptos. tendrás todos los comentarios que se necesitan, no debatir, sino compartir. Y en muchos de los comentarios tenemos soluciones que nos facilitan poder llevar el proyecto que queremos, no tan solo al entendimiento con la agencia, sino al entendimiento con el proponente, que es el más importante aquí de todo. Porque la agencia puede decir que sí o que no o equivocarse, pero el proponente es que debe estar convencido que va a poder hacerlo. Y hay una cosa, sí, te interrumpí. No, No, que iba a decir, perdón, que es que también hay que empezar a ver las ventajas, ¿verdad? Que es lo que no se mercadea, las ventajas de los centros históricos. Primero, tienes una estructura construida que la puedes reutilizar. En términos sustentables y de temperatura, es una cosa maravillosa, porque construir hoy día un muro como eso y unos espacios como eso no lo vas a conseguir. La escala de los espacios es maravillosa. Otra cosa es que las estructuras históricas están exentas de cumplir con estacionamiento. O sea que tienes unas ventajas, tú no tienes que hacer una cantidad de estacionamiento para un proyecto porque él existe. En términos de inundabilidad, ya él existe, también para la inundabilidad te aplican unas ventajas. Y en términos de exenciones contributivas, también puede recibir exención contributiva sobre la propiedad y la renta que devengue. O sea, hay que empezar a verlo como algo positivo y no negativo y sacarle provecho. Y yo creo que otra de las cosas que es importante es que se lograra en Puerto Rico incentivar nuevamente las inversiones económicas a través de una ley 212 que desaparece y se queda en moratoria, para poder ayudar a los privados a que puedan invertir en sus proyectos porque es costoso. O sea, y eso sin contar el tema de la banca. En el caso de la banca en Puerto Rico es lamentable, y eso lo hemos estado conversando a nivel internacional. En Puerto Rico no te dan préstamos para estructuras de madera. Sí, estoy consciente de eso. En Estados Unidos, que es de donde nos rige todo, las estructuras de madera, de cartón, de lo que sea, se financian, no importa si pasó un tornado y arrasó con la ciudad, puedes volverlo a hacer. En el caso de Puerto Rico, no. O sea que de verdad que es un esfuerzo que tiene que venir de gobierno y comunidad para que se logre otra vez este paquete que en un momento dado había empezado a funcionar de esa manera. Es correcto, totalmente de acuerdo y muy bien explicado. Ya se nos acabó esta primera mitad, se nos acabó el tiempo de esta segunda mitad, debo decir. Es increíble cómo pasa el tiempo, un poquito yendo para atrás a uno de los comentarios de Pío en términos de los niveles de destrucción que han habido y cómo la guerra nos selecciona cuál es el valor histórico y cuál no de una estructura. Y como comentario interesante, muchos de los que nos escuchan quizás no están conscientes, han viajado a Europa y quizás no están conscientes de que mucha de la Europa que ellos ven ahora es relativamente reciente. Aún los monumentos históricos que ven son relativamente recientes, construidos después de la Segunda Guerra Mundial. Londres es una ciudad que quedó arrasada y que muchas de las estructuras que nosotros vemos, que creemos que son históricas, son en realidad estructuras que se volvieron a hacer a imagen y semejanza de las anteriores, pero que son estructuras que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y eso sorprende a veces. Bueno, pero nada, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes definitivamente el que hayan sacado de sus agendas para estar con nosotros este ratito. Yo creo que es un tema que da para más de un programa, o sea que lo volveremos a tocar si tenemos la oportunidad, y ciertamente espero que las personas que nos han acompañado durante esta hora hayan disfrutado tanto como yo la conversación con ustedes. Gracias a todos los que han estado con nosotros durante esta hora en Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.